Queridos amigos, al iniciar nuestro programa Ñande Yarañe, como siempre elevamos nuestras oraciones al Señor, en primer lugar que nos ilumine, que podamos entender su palabra, que podamos dejarnos guiar principalmente por todo lo que Él nos propone en la Biblia. Es la palabra viva, es la que ilumina nuestros senderos, en primer lugar. Y luego también, queridos hermanos, hagamos una oración por todas las personas que están enfermas a causa del coronavirus, a causa de la pandemia. Recemos por tantas familias que han perdido a sus seres queridos. Es el momento en que tenemos que unirnos como comunidad. Es el momento en que tenemos que rezar unos por los otros y acompañarnos en este camino de dolor. Y al mismo tiempo pidamos que el Señor hoy nos bendiga nuestra familia, bendiga nuestro país, bendiga sobre todo también a nuestros gobernantes, a las personas que están al frente de nuestras comunidades, de todos los estamentos, un estamento religioso, estamento político, el estamento educacional, el estamento de la justicia, el estamento del trabajo. Hay tantas necesidades, queridos hermanos, en nuestro pueblo, mucha gente que sufre y por lo tanto tenemos que unirnos, abrir los ojos y solamente la palabra de Dios es la que puede abrir los ojos, iluminar nuestra mente y sobre todo cambiarnos, convertirnos. Vamos a decir juntos la oración de la justicia, del amor, del perdón, del trabajo y sobre todo de la fuerza para poder liberarnos de todo mal. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. E iniciamos así, queridos amigos, nuestro programa Ñande Yarañe de todos los días. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre los libros históricos. Especialmente aquí tomamos según la división de la Biblia hebrea como la historia profética, también conocida como los libros históricos. Estamos entrando en esta introducción general del libro de Josué. Vamos a mirar algunas características que nos presenta este libro. Nosotros hemos hablado y dijimos que se tenía que redefinir el concepto de pertenencia al pueblo de Yahvé. Era muy importante porque ellos tienen como trasfondo histórico, el contexto histórico, por una parte es la reforma del rey Josías y luego tenemos también el exilio. Estamos en el 587, 586 a.C. Entonces, ante esta situación se está repensando. La situación concreta, entonces, es la del rey Josías, la del exilio que está viviendo el pueblo de Israel. Y desde ahí ellos están pensando también, este libro de Josué presenta el desafío, atención, de unirse a un libro a la manera de Josué y a la manera de Moisés. Es decir, el rey Josías se está presentando y le dice al pueblo que aquí es importante recomenzar todo. Aquí es importante tener algún líder bien fuerte, pero a la manera de Moisés y a la manera de Josué. Es interesante porque ciertamente no es aquí una dictadura, digamos, sino que nosotros sabemos muy bien cómo se le presenta a Moisés. Josué, ahora vamos a ir descubriendo mejor, también es un líder bastante duro, así como nosotros vamos a ver después en este libro, cómo Dios le va marcando y le va diciendo cómo tiene que actuar ante situaciones muy difíciles donde nosotros vamos a mirar un poco, por una parte,
ellos tienen que volver a mirar y descubrir el aspecto de la fidelidad total a Yahvé como único Dios. Este va a ser el problema esencial, crucial para el libro de Josué. Es decir, es ahí donde tienen que entender que el único camino para llegar a la unidad y para que ellos puedan formarse y para que ellos puedan caminar como pueblo, tendrá que haber una fidelidad total al único Dios que les va a llevar entonces a esta unidad. Y luego el segundo elemento que nos va a presentar también es la justicia social. La justicia social es otro de los elementos entonces cruciales en el libro de Josué. Porque Josué no solo exhorta a deshacerse de los otros dioses y seguir únicamente al Dios de Israel. No es solamente eso, entonces lo que él les está presentando a su pueblo, sino que una y otra vez recuerda que en Rahab, los gabaonitas y los levitas, Israel tenía el modelo de quienes son los que conforman el verdadero pueblo de la alianza. Y ahí entra este aspecto de la justicia social. No nos olvidemos, volvemos a repetir, nosotros ya hemos estudiado en los cursos anteriores que estamos con una literatura deuteronómica. La literatura deuteronómica insiste mucho en el aspecto de la justicia social, de la equidad, de la igualdad como integrantes del pueblo. Y esto es lo que significa después también el valor de la comunidad. ¿Por qué se insiste mucho, decíamos, en el valor de la comunidad? Y justamente porque es en la comunidad, detrás de la comunidad es donde nosotros vamos a entender todo lo que significa la equidad, todo lo que significa entonces la igualdad entre los miembros de esa comunidad, donde todos tienen que empeñarse y donde todos tienen que dar lo suyo, tienen que poner lo suyo. Y esto es lo que encontramos entonces aquí en el libro de Josué. La justicia social por una parte y por otra parte entonces la fidelidad total a Yahvé como único Dios. Fidelidad total a Dios como único Dios. Yo quiero que esto ustedes entiendan porque ya hemos insistido mucho y hemos subrayado el aspecto real, ¿verdad?, del contexto en que se encuentra el contexto histórico. Por una parte el exilio. Y ellos entienden y dicen, nosotros hemos pecado contra Dios. Dentro de la teología la retribución, ¿recuerdan? Hemos pecado contra Dios y por eso entonces Dios nos ha castigado, ellos dicen. O sea, esta es la concepción que tienen. Consecuencia de nuestras acciones es que hoy nos encontramos sin la tierra. Justamente la consecuencia del no tener la tierra es el hecho de que nosotros nos encontramos en esta situación de miseria. Bueno, ante esta situación tenemos que pedir perdón al Señor, reconocer nuestros errores, arrepentirnos y desde ahí entonces vamos a ser restaurados por el Señor. Bueno, esta teología es la que aparece en este libro y es muy importante y es esencial. Pero desde ahí ellos les hacen entender, fíjense, lo que a nosotros nos llevó a esa debacle fue justamente la falta de unidad. ¿Pero por qué nos faltó unidad? Y porque nosotros nos hemos dividido a causa de nuestras idolatrías. Y las idolatrías significan entonces, queridos hermanos, para nosotros que cada uno vaya detrás, entre comillas, de sus propios dioses, ¿verdad? Y sus propios dioses, ¿qué vienen a hacer? Entonces, no mezclemos aquí las cosas y no confundamos, ¿verdad? Como lastimosamente las sectas, los protestantes predican, que la estatuilla, que la foto, que esto, que aquello. Vean ahí la verdadera idolatría. La idolatría, queridos hermanos, es ir detrás del diezmo, detrás de la plata, detrás de tus intereses, detrás de la política, detrás del placer, del hacer, de todo lo que vos querés y que te vuelve egoísta, ¿entiendes? Esa es la verdadera idolatría. Entonces vos estás idolatrando, incluso nosotros mismos nos podemos poner como ídolos, nosotros mismos como ídolos, ¿entienden? ¿Por qué? Y porque hacemos que la situación del pueblo, de la gente, de la comunidad se divida a causa nuestra. Si yo me hago isla, si el otro se hace isla, el otro se hace, cada uno se hace isla, entonces evidentemente que matamos a la comunidad. No hay posibilidad de diálogo, no hay posibilidad de encuentro. Y contra esta situación es que se está luchando y la literatura deuteronómica insiste mucho. La teología
deuteronómica o deuteronomista insiste muchísimo entonces en erradicar todo aquello que nos divide. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Antiguo Testamento. El avión papal llegó puntual al aeropuerto internacional de Bagdad. Francisco apareció equipado con la mascarilla cuando el patriarca de los católicos caldeos, el cardenal Luis Sacco, subió a recibirle. El viento azotaba y por eso tanto Francisco como el cardenal Pietro Parolin llevaron el solideo en la mano. Irak recibió al Papa con nada menos que el himno de la alegría de Beethoven, un canto a la fraternidad. El primer ministro de Irak, Mustafa al-Kadhimi, acompañó a Francisco a la llamada zona VIP del aeropuerto. Estuvieron sentados más de 5 minutos hablando antes de dirigirse al coche que llevaría a Francisco al Palacio Presidencial. Pasearon entre personas vestidas con trajes tradicionales al son de la música. Por el camino, en algunos puntos, los iraquíes mostraron su afecto al Papa equipados con las banderas de Irak y el Vaticano. Francisco se convirtió así en el primer pontífice en poner sus pies en este país. ¿Quieren aprender algo más sobre los libros del Pentateuco? El Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el libro del Deuteronomio. Les invitamos a visitarnos en nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Todos invitados. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. Queridos amigos de Ñande Yarañe, todos los lunes, martes, miércoles, jueves y viernes desde las 20 y 30 horas estamos con los cursos bíblicos que ofrece Ñande Yarañe. Procuremos conocer siempre más y más la palabra de Dios, que pueda iluminar nuestra mente, iluminar nuestros senderos y ser buenos cristianos y honrados ciudadanos. Más informes para poder hacer con nosotros este curso bíblico al celular 0981 50 50 36. Que el Señor Jesús les bendiga a todos y que siga iluminando nuestros senderos. Dear Jesus, help me to spread your fragrance
fragrance everywhere that I go. Dear Jesus, flood my soul with your spirit and your love. Penetrate and possess my being so utterly that all my life may only be a radiance of you. Dear Jesus, help me to spread your fragrance everywhere that I go. Dear Jesus, flood my soul with your spirit and your love. Shine through me and be so in me that every soul I come in contact with may feel your presence in my soul. Dear Jesus, help me to spread your fragrance everywhere that I go. Dear Jesus, flood my soul with your spirit and your love. Let them look up and see no longer me, but only you, my Jesus. Stay with me and then I shall begin to shine as you shine, so to shine as a light to all. Dear Jesus, help me to spread your fragrance everywhere that I go. Dear Jesus, flood my soul with your spirit and your love. Dear Jesus. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre el libro de Josué en esta introducción que tenemos, que es muy interesante y muy importante también poner las bases para entender después en la lectura por qué ciertas expresiones tan fuertes incluso en el libro de Josué. En los cursos anteriores hemos dicho que Josué es como que mete el dedo en la llaga. Pero ¿por qué? Y porque justamente nos dice la verdad, sin pelos en la lengua. Nosotros podemos entender, parece que es un Dios muy duro, muy hasta sanguinario parece, ¿verdad? Porque no permite nada, hay que llevar al anatema. Bueno, esta es una situación que te presenta aquí desde una reflexión para decir que el pueblo tiene que verdaderamente ser exigente consigo mismo. Si quiere volver a la unidad, si quiere verdaderamente entonces responder a lo que Dios le está proponiendo, que es su propia felicidad, ¿verdad? Al final de cuentas, vivir nuestra propia dignidad como humanos, como personas, es buscar esa unidad, pero esa unidad que nos hace entender que estamos viviendo de acuerdo al proyecto de Dios. Nosotros le llamamos a eso la voluntad de Dios. Y bueno, entonces miremos un poco ahora este contenido. ¿En qué el libro de Josué se basa? ¿Cuáles son los elementos fundamentales que nos presentan aquí como un contenido que luego nosotros vamos a ir mirando y que tenemos que ir también
en la medida de nuestras posibilidades, reinterpretarlo para nuestra vida hoy. Este libro sí que es bastante duro y bastante difícil, como le estaba diciendo. El redactor deuteronómico proveyó al libro de Josué de un marco teológico. Vamos a ver entonces este marco teológico. Del primero capítulo 1 y luego el 22 hasta el 24. Este es entonces el marco teológico que tenemos. Ahora, a este marco teológico se le agregó el 21, 43, 45. Se le agregó como eje teológico de todo el libro. Vamos a mirar entonces este capítulo 21, 43. Vamos a ver entonces cómo se nos presenta este libro 21, 43. Porque esto es entonces el marco teológico importante que después se le agrega justamente. Aquí tenemos entonces 43 al 45, dice la conclusión general. Esta es una parte agregada para darle sentido a todo lo que se estuvo escribiendo y diciendo. Así el Señor, dice, entregó a Israel todo el territorio que había jurado dar a sus padres. Así el Señor entregó a Israel todo el territorio, entregó. Es la conquista de la tierra. El libro de Josué se centra principalmente en la conquista de la tierra, pero dice que Dios le había prometido, porque la promesa que Dios había hecho en Génesis capítulo 12, del 1 al 13, justamente deja tu tierra y vete a aquella que yo te mostraré. Y esta es la tierra que mana leche y miel. Entonces esta es la tierra que Dios había prometido. Y aquí está haciendo como un colofón, una conclusión, un cerrar corchete y decir así, el Señor entregó entonces el Señor a Israel todo lo que le había prometido. Los israelitas tomaron posesión de él y lo habitaron muy bien. El Señor les dio la paz en todas sus fronteras, como lo había jurado a sus padres. Entonces la tierra prometida, por fin, aquí, título. Y ninguno de sus enemigos pudo resistirles. Es la presencia de Dios, es el acompañamiento de Dios, llegan hasta la conclusión. Porque el Señor se los entregó a todos. Ni una sola de las admirables proezas que el Señor había hecho a los israelitas cayó en el vacío. Todas se cumplieron. ¿Se dan cuenta entonces cómo aquí se cierra? Esta es la primera conclusión. Esta es la primera partecita. Lo que va a venir después a continuación, que decíamos del 22 y 24, es entonces un marco teológico posterior, del 22 al 24, y con eso va a terminar. Y nos pone todo, como decíamos, el marco teológico para darnos a entender cuál es la preocupación del autor sagrado después de narrarnos todo lo que pudo haber sucedido, cómo fue esa conquista. Ahora entonces cerramos, dice, del 22, 23, 24, y con esto explicamos, de nuevo hacemos una síntesis teológica importante. Ahora vamos a mirar el cuerpo principal. Ahí lo central, lo elemental de este libro se divide en dos secciones, que es del capítulo 2 al 12 y luego del capítulo 13 al 21. 2 al 12, luego 13 al 21. La primera parte, que es del 2 al 12, se concentra en la lucha por la tierra, que es lo esencial, como decíamos, la lucha por la tierra. Hasta el 12. Del 2 al 12, entonces, fuerza. Tenemos que conquistar la tierra, tenemos que pelear por la tierra, tenemos que conseguir la tierra. Y luego del 13 al 21 decimos. Ahora, esta primera parte concentra en la lucha por la tierra y luego la segunda parte por la división y repartición de la tierra. Primero vamos a conquistar, primero vamos a tener en nuestras manos. Una vez que tengamos en nuestras manos esta tierra que hemos conquistado,
Ahora, según los designios de Dios, vamos a comenzar a repartirla. La primera sección se encuentra subdividida de alguna manera en capítulo 2 al capítulo 8, es la conquista de varias ciudades, del 2 al 8. Una primera parte, entonces, como Josué con todo el ejército y con todo el pueblo conquistan varias ciudades. Del capítulo 10 y 11, las campañas militares en las dos zonas más importantes de Canaán. Ahí tenemos algunas campañas de lucha, de guerra, de empeño. La del sur y la del norte. En medio aparece un episodio que es como una unión, ¿verdad? Nosotros siempre le estamos diciendo, ¿verdad? Es la bisagra, es la unión, es el capítulo 9. Y nosotros encontramos en este capítulo 9 y al final también el capítulo 12 las listas de los reyes vencidos por los dos importantes líderes de Israel, Moisés y Josué. Moisés y Josué. Entonces es ahí donde nosotros conquistamos y donde nosotros vemos esa posesión de la tierra. Entonces, lo que ellos nos traen a cotación es la preocupación por conquistar la tierra. Es la preocupación por recibir esa tierra que Dios les había prometido y que ahora le está dejando entrar en ella. Volvemos enseguida con más Ñan de Yarañé, Antiguo Testamento. Queridos amigos, Ñan de Yarañé Dominical te ofrece la reflexión sobre la palabra de Dios de todos los domingos. Además, con la sección Ñan de Yarañé responde a tus preguntas. Les esperamos a todos. Conozcamos la palabra del Señor. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñan de Yarañé. Por el año de la Eucaristía, Ñan de Yarañé ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Queridos amigos, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía por nuestro canal de YouTube Ñan de Yarañé. Les esperamos a todos. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñan de Yarañé.
perdonas tantas veces que cuando caigo me levantas, no me sueltas de tu mano. Me sorprendes tantas veces que quiero amarte más y más. Me conoces desde siempre, desde el vientre de mi madre, tus ojos siempre presentes. Tú me amaste desde siempre, me creaste un vencedor. Tuyo soy, mi Jesús, por tu amor yo libre soy, y junto a ti quiero vivir, amándote hasta el final. Me conoces desde siempre, desde el vientre de mi madre, tus ojos siempre presentes. Tú me amaste desde siempre, me creaste un vencedor. Tuyo soy, mi Jesús, por tu amor yo libre soy. Junto a ti quiero vivir, amándote hasta el final. Toda mi vida es tuya, Señor. Todo lo que tengo, todo lo que soy. Yeah, yeah. Tuyo soy, mi Jesús, por tu amor yo libre soy. Junto a ti quiero vivir, amándote hasta el final. Hasta el final. Queridos amigos, seguimos nosotros con Ñande Yarañé, Antiguo Testamento. Estamos hablando sobre el libro de Josué. Estamos entrando poco a poco en esta división. Veíamos que la primera parte, que va del 2 al 12, es exclusivamente sobre la lucha por la tierra. Y la segunda parte es la división ya de la tierra, es decir, la repartición. Y esto se subdivide. El capítulo 2 y 8 es la conquista de varias ciudades. Y luego del 10 y 11 son las campañas militares que nosotros encontramos aquí en las dos zonas más importantes de Canaán, la del sur y la del norte. Ahora, en medio aparece un episodio, decíamos, que une un poco los dos, que es bisagra, el capítulo 9, y al final también en el capítulo 12, las listas de reyes vencidos por los dos importantes líderes de Israel, Moisés y Josué. En esta primera sección, lo que encontramos aquí, la de la conquista y la ocupación de la tierra, Yahvé es el protagonista principal. Atención, en esta conquista de la tierra, en todo lo que el pueblo está haciendo, lo central y lo elemental, como nosotros encontramos aquí, en esta conquista de la tierra,
es Yahvé como protagonista. A Yahvé nosotros le tenemos verdaderamente como protagonista principal. Ahora, la segunda sección, que va del capítulo 13 al 21, se encuentra subdividida de la siguiente manera. Del capítulo 13, del 1 al 7, que es una introducción general, luego del 13, 8 al 33, es la división de la tierra al oriente del Jordán. Entonces, una división, ¿verdad? Ahora, los capítulos 14 y 21, división de la tierra al occidente del Jordán, y ahí entonces van entrando ya las distribuciones para cada una de las tribus. Por ejemplo, la porción de Judá, la porción de las tribus de José, la porción de las tribus restantes, las ciudades de refugio, ciudades para la tribu de Leví. En esta segunda sección, la de la distribución del territorio, Josué, claro, porque Josué, estamos en el libro de Josué, él es el protagonista protagonista número 1. Ahora, Josué, la historia y la arqueología. Miremos un poquitito dentro de esta historia, cómo podemos entender qué es lo más, entre comillas, digamos así, lo más histórico, lo más real de todo esto que nosotros encontramos aquí, porque dijimos que la Biblia es un libro teológico. Entonces, no busquemos así de una manera y lo leamos como si fuese una historia, ¿verdad? Porque eso es la ñandera javaipá, como decimos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque entonces muchos, sin entender la Biblia, quieren interpretarlo y entonces dicen cualquier cosa de acuerdo a lo que ellos encuentran ahí porque está escrito, ¿verdad? Pero recuerden que todo lo que está escrito aquí tiene una riqueza que va mucho más allá simplemente de lo escrito, ¿verdad? Sino que significa el elemento crucial, fundamental de esa persona, de ese pueblo, de esa comunidad que se expresa. Bueno, veamos entonces Josué en cuanto a su historia y en cuanto a su arqueología. No hay un intento de equiparar el mensaje de Josué con la historia y los hallazgos arqueológicos. No vamos a ponernos en eso ahora, ¿verdad? Y decir entonces aquí lo que nosotros encontramos y lo que dice la Biblia, etcétera, etcétera. La Biblia tenía razón, dice, hay un libro, ¿verdad? Pero eso es muchas veces buscar demasiado también ya elementos para decir, bueno, y esto sucedió, se dan cuenta, esto es lo que sucedió. ¿Por qué? Porque la Biblia busca el aspecto del crecimiento de la persona en forma integral, valiéndose de un lenguaje que es un lenguaje muy humano. Y todos los lenguajes que nos hacen entender el contenido y nos hacen entender su mensaje, ciertamente para la Biblia son elementos básicos, elementales y muy válidos para hacer el camino de salvación. Los estudios de historiografía y arqueología relacionados con Josué se muestran cada vez más cautelosos. ¿Se dan cuenta? Cada vez más cautelosos. Nosotros no podemos, ¿verdad?, insistir y decir aquí esto, aquí le sacamos una foto porque esto es, aquí es donde Josué se sentó, aquí esta piedra es donde Jesús puso su pata. No. Entonces no podemos entrar en estos detalles, ¿entienden? Esto es imposible. ¿Por qué? Y porque nosotros nos encontramos ante una teología y lo que queremos aquí manifestar o lo que el autor sagrado está queriendo manifestar es verdaderamente entonces lo que él vive, lo que él siente, lo que él experimenta, lo que el pueblo entonces ahí está reflexionando. Por lo tanto, hay que ser cada vez más cautelosos. Ni el material propiamente bíblico, ni los aportes de la arqueología han sido capaces de ofrecer un cuadro claro y coherente del periodo histórico al que se refiere el relato. ¿Se dan cuenta? Es muy difícil. Ni los aportes de la arqueología han sido capaces de ofrecer un cuadro claro. La misma arqueología, esta ciencia entonces que te va entrando ahí, te va mirando punto por punto, elemento por elemento, y es muy difícil. Elementos claros que se refieren a este relato de Josué, a este libro en general, los 24 capítulos. Ahora, una lectura atenta de Josué y un estudio cuidadoso de los aportes de la arqueología pronto mostrarán
que la información ofrecida en Josué se apega más bien a una intención teológica y pedagógica que al informe objetivo del historiador moderno, del historiador moderno, porque el historiador moderno lo que está queriendo hacer es justamente mostrarnos, ¿verdad? Decirnos, aquí está, esto es así. Entonces, porque la observación y después sobre los hechos contundentes. Pero claro, cuando nosotros estamos mirando una intención teológica o una intención pedagógica, entonces no es que va como una cuestión histórica puramente encontrada ahí, la cuestión histórica, ¿verdad? Sino que encontramos otros elementos. Y estos elementos son los que nosotros tenemos que ir mirando, ¿verdad? Los elementos dentro de esta historia. Bueno, ahora, desde la perspectiva teológica, ángulo teológico, el libro narra su historia como la historia de las luchas de Yahvé, el Dios del Éxodo, contra los poderes imperiales de las ciudades-estado para darles la tierra de Canaán al grupo de los esclavos liberados de Egipto y a las masas de campesinos y asalariados que vivían fuera de las ciudades amuralladas. Eso es lo que nos presenta aquí, el aspecto arqueológico, atención. Entonces, desde un ángulo teológico, nosotros encontramos que esta es la preocupación, ¿verdad? Esto que están viniendo y están conquistando el suelo y la tierra de Canaán. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Queridos amigos, ¿quieren aprender algo más sobre el Nuevo Testamento? Les invito a visitar nuestra biblioteca de Ñande Yarañe de YouTube. Allí aprenderán sobre el Evangelio de San Marcos y ahora estamos desarrollando el Evangelio de San Mateo. Les esperamos a todos. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. ¿Qué es el sufrimiento? El sufrimiento es una sensación consciente, motivada por cualquier condición del humano que lo hace poner en una angustia, en un dolor, en una tristeza, en un desespero, ya sea por causas físicas, causas espirituales, causas emocionales. Todo nos lleva a un sufrimiento. Son situaciones o personas que me hacen perder la paz, me hacen perder la alegría, el gozo y la sensación también de plenitud.
¿Por qué Dios permite tanto sufrimiento? La mayoría de las veces nosotros tenemos un concepto equivocado, erróneo del origen del sufrimiento. Lo primero que nosotros pensamos es que Dios me está castigando, que Dios me puso este sufrimiento. Y sin embargo, jamás Dios, que nos quiere tanto, que nos ama, estaría jugando con nosotros. Jamás Dios podría hacer esto con nosotros. ¿O acaso nosotros pensamos que esto es un juego de Dios? Sin embargo, tenemos que entender qué es entonces el sufrimiento. El sufrimiento es un encuentro más bien con nuestra limitación, pero que por el contrario, Dios nos da la energía suficiente para poder sobrepasarlo. ¿Es válido cuestionar a Dios cuando nosotros sufrimos? Pensamos casi siempre mal en todo momento, porque siempre nos enojamos nosotros. Lo primero que hacemos es con Dios. Cuestionamos todo. Nosotros pensamos que Dios es deshonesto con nosotros porque nos hace sufrir. Sin embargo, es mejor hablar con Dios respetuosamente antes que alejarse de Dios. Si nosotros estamos enojados, sufriendo o estamos frustrados, no importa. Lo importante es entonces irnos hacia Dios, hacer ese discernimiento, hacer esa escucha, y entonces esto mismo de escuchar a Dios, de entender qué es lo que Dios quiere en nuestra vida, puede ayudarnos para que el dolor vaya pasando. Soy el Padre Víctor Luis. Les espero a todos en las redes, Facebook, YouTube e Instagram. ¡Nos vemos! Can't sleep tonight 'cause I'm kept up thinking of what you want from me. Yeah, you're on my mind every night and day. I wonder what you want me to be. You tell me someday things will fall into place, though I fall on my face. Show me how to breathe. Some days I wonder what I'm doing here. No, it's not so clear to me, but then I know it's all your plan. All the time you're on my mind. Sometimes
Queridos hermanos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Nuestra reflexión anterior fue justamente sobre el aspecto y la perspectiva del ángulo teológico. Decíamos que según el libro, o sea, según la Biblia, así como nosotros encontramos, se nos presenta una historia de la lucha de Yahvé, el Dios del Éxodo, contra los poderes, decíamos, imperiales de las ciudades-estado, para darles la tierra de Canaán al grupo de los esclavos liberados de Egipto. Eso es lo que nosotros estamos trayendo. Ellos están en camino, ellos salieron allá de Egipto. Es toda esa historia que fuimos pasando, que es muy interesante, ¿verdad? Ese es un elemento y es una reflexión, en todo caso, teológica que estamos encontrando aquí. En Josué, como se verá en las notas que acompañan el texto bíblico, Rahab, los Gabaonitas, Caleb son los modelos concretos de gente marginal incorporada al pueblo de Dios. Todos estos entonces que estamos ahí, encontramos Rahab, Gabaonitas, Caleb, son entonces incorporados al pueblo de Israel. Por lo menos así se nos presenta, ¿verdad?, en el texto bíblico, que se van incorporando poco a poco a esta nación santa. Este mismo punto de vista teológico permite comprender por qué, a pesar de que el libro de Josué hable de la conquista total del territorio y de la distribución de toda la tierra, esa historia es tan solo una verdad ideal. Esto es interesante también, ¿verdad? Porque ahí te presenta y te dice, hemos conquistado todo. Entonces se le presenta a Josué, Nambreo, Yapopaiteo. Pero al final nos damos cuenta que esa historia es tan solo una verdad ideal. Una verdad ideal. Y por más que se hable del cumplimiento total de las promesas de Dios, de hecho los israelitas fueron incapaces de derrotar y expulsar a sus varios pueblos enemigos. O sea, todos estos pueblos enemigos que ellos tenían, estos eran los varios pueblos enemigos que le estaban acechando, etc. Pero por lo menos ellos, así como está la situación, siempre fueron incapaces, ¿verdad?, de derrotar y expulsarlos a estos pueblos. Por lo menos hablando en un sentido, ¿verdad?, de la guerra, de lo bélico en este sentido. Bueno, vamos entonces ahora, queridos amigos, sobre el aspecto del contenido, es decir, sobre ese mensaje del libro. ¿Qué es lo que el libro de Josué? Vamos a comenzar una partecita, vamos a ponernos de acuerdo, pero sobre esto después seguiremos hablando mucho más, porque el mensaje del libro de Josué tiene entonces su riqueza y tiene sus elementos esenciales. Entonces, el primer gran tema de Josué es el de la fidelidad. Primer elemento. Lo que está buscando aquí Josué es enseñarle al pueblo, enseñarnos también a nosotros a la fidelidad. Entonces, es para reflexionar, es para meditar. La fidelidad, entonces, que nosotros encontramos. Y está presentado como una tensión entre lo que Yahvé esperaba de su pueblo y lo que el pueblo es capaz de realizar. Lo que entonces Yahvé esperaba de su pueblo y lo que el pueblo podía dar, lo que el pueblo podía realizar. Es un problema también bastante serio, ¿verdad? En el sentido de que uno se está midiendo aquí, se está midiendo y nada más ante Yahvé. ¿Qué es lo que nosotros podemos dar? ¿Qué es lo que nosotros podemos ofrecer? Y al mismo tiempo, el pueblo, ¿qué es capaz de realizar? En medio del proyecto divino y lo alcanzado por el pueblo, está el elemento clave. ¿Y cuál es este elemento clave? Es la fidelidad a la palabra de Dios y fidelidad a su alianza. Fidelidad a la palabra de Dios. Ñande Yarañe. Qué interesante. Entonces, Josué va a insistir mucho en este aspecto. Hay que ser fieles a la palabra de Dios. Hay que escuchar la palabra de Dios. Y por otra parte también una fidelidad a la alianza. Aquello
con el que nosotros nos hemos comprometido, nos hemos aferrado. Y bueno, aquí entonces está esa fidelidad a esta alianza. Ahora, las tensiones entre el cumplimiento y la falta de cumplimiento, tanto en la conquista total de la tierra como en la repartición de la misma, responden a un principio teológico que tiene por meta, más que la memoria histórica, la enseñanza que puede extraerse de ella. Como siempre, el aspecto teológico es lo esencial, como en cualquiera de los libros, ¿verdad? Pero aquí nosotros vamos a insistir más. ¿Por qué? Porque aquí, cuando se le está llamando justamente libros históricos, nos da la impresión a nosotros enseguida podemos caer en este juego de la palabrita y pensar que verdaderamente así, esto es histórico, por eso es libro histórico, porque sucedió así, de esta manera, y no. Y sin embargo ya nos hemos dado cuenta y se nos vuelve a insistir y se nos está diciendo, ¿verdad?, que no es una cuestión entonces simplemente histórica, sino que aquí detrás de esto nosotros encontramos mucha teología. Responden a un principio teológico que tiene por meta más que la memoria histórica. Más que la memoria histórica. No es entonces recordar, simplemente se hizo así, de esta manera, se pasó por aquí, se hizo esto, se hizo aquello, se peleó aquí, se peleó allá. No es entonces esa memoria histórica, sino que verdaderamente la enseñanza que puede extraerse de ella. Qué lindo entonces. Cuando nosotros entendemos, cuando nosotros vemos que aquí detrás de todo esto hay una pedagogía y detrás de esto hay entonces una enseñanza. Bueno, queridos amigos, seguiremos mirando un poco más sobre lo que nosotros le llamamos la historia y la arqueología y sobre todo seguiremos mirando un poco más sobre este mensaje del libro. Por ahora nos quedamos aquí, después volveremos sobre el mensaje de Josué, el próximo encuentro bíblico, que podamos entender bien cada uno de los libros. Ahora nos toca el libro de Josué. Y les dejo la bendición del Señor, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima entonces con más Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Esto fue Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.